Voy a hablar del tema de Dios en el teatro, concretamente en el teatro español, aunque ese tema se ha tocado en otros géneros, como la poesía, de una manera mucho más extensa. El teatro tiene también una manera distinta de ver el problema de la fe, el problema del contacto nuestro con el Creador. Voy a mencionar algún caso concreto de 5 obras teatrales españolas importantes. La primera de ellas sería el Gran Teatro del Mundo, de Calderón de la Barca. Es un auto sacramental de 1630 que nos presenta la figura del Supremo Hacedor como autor de la comedia. El mundo es una representación, los hombres cumplimos nuestro papel, unos hacen el papel de rey, otros hacen el papel de mendigo, y el autor de la obra, el creador de todo ese entramado, de todo ese escenario, es Dios. Dios ve cómo nos comportamos, ve cómo actuamos, y en función de que hayamos hecho nuestra labor y que hayamos representado nuestro papel y cumplido nuestros deberes mejor o peor, al final de la obra nos da un premio o un castigo, nos da un papel mejor en otro reparto, en otro plano de existencia, en otra vida. Es una idea muy interesante este tema del Theatrum Mundi. Es un tópico literario que tiene su origen en la India, pero que luego llega a Grecia y allí se desarrolla, lo trata Epícteto, luego en Roma lo trata Séneca, lo encontramos en Quevedo, lo encontramos en Shakespeare y luego en autores posteriores, y que nos da una idea de Dios como organizador y creador de la vida del hombre. Otra obra muy interesante que nos muestra también el problema de la fe en Dios es El condenado por desconfiado, de Tirso de Molina. Es una comedia de 1635, en donde se nos habla de la confianza en la misericordia de Dios. Es la historia de Ángelo, un asceta, que duda si va a ir al cielo o no, y un ángel le dice que tendrá el mismo fin que Enrico. Enrico es un bandolero, es un asesino que está perseguido por la justicia, con lo cual Ángelo decide que no podrá salvarse, que tendrá el mismo fin, y ya se lanza al pecado, abandona su vida de virtud, porque considera que Dios no va a poder perdonarle, no tiene confianza en esa misericordia divina. Sin embargo, Enrico, por cumplir muy estrictamente el 4.º mandamiento, porque tiene una gran devoción hacia su padre y se preocupa muchísimo de él, le cuida, le mima, le protege, al final acaba salvándose, mientras que Ángelo se condena, ¿no? Es el título, El condenado por desconfiado. La lección que sacamos es que siempre tenemos que tener fe en la misericordia divina, en que Dios, nuestro Padre, nos quiere lo mejor para nosotros y aprovechará cualquier oportunidad para darnos esa forma de salvación. Otra obra muy interesante también sobre el problema de la fe es Don Juan Tenorio, drama romántico de José Zorrilla, del año 1844, en donde se nos presenta a un réprobo, a un ateo, este personaje que maldice de Dios, pero que al mismo tiempo cree en él. Cuando él se arrepiente, cuando decide llevar su vida por un camino honesto, cuando pide al padre de la mujer a la que ha seducido que le perdone y quiere arrepentirse, no le dan esa oportunidad. Y entonces él se rebela contra el cielo y dice: llamé al cielo y no me oyó, y por sus puertas me cierra, de mis pasos en la tierra responda el cielo y no yo. Hace a Dios responsable de sus actos porque se supone que no le han querido perdonar, pero ha tenido siempre eso. Entonces estamos ante una dicotomía muy curiosa, ¿no? Aquel que se nombra a sí mismo como ateo, pero que al final tiene una fe, y esa fe al final le rescata. Don Juan se salva por la intercesión de doña Inés y dice: si un punto de contrición da a un alma la salvación, entonces yo creo en ese Dios misericordioso, y si es mi maldad inaudita, tu piedad es infinita, le dice a Dios. Señor, ten piedad de mí, se arrepiente y obtiene la salvación de esta manera. Otra obra muy interesante de Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura en el año 1922, es una comedia titulada Para el cielo y los altares, del año 1928. Esta obra se representó muy poco, no es de las más conocidas, pero nos presenta el problema de una sociedad completamente laica, completamente atea, muy semejante a la que desgraciadamente estamos teniendo hoy en día, en donde hay un convento, y en el convento un monje que está reputado como santo, hace milagros, la gente está acercándose a la religión otra vez gracias a esta persona, y eso provoca en el gobierno de la nación, es un reino, pues un rechazo, hay una persecución
de los religiosos, se les quiere expulsar, se les maltrata, y por eso se dice, ¿no?, el título, para el cielo y los altares. Los santos son buenos para el cielo y los altares, pero en la vida real, en la vida cotidiana, pueden ser muy problemáticos, y por culpa, por decir así, de la santidad de esta persona, el gobierno les maltrata, el gobierno les reprime y sufren. Evidentemente la historia toma un sesgo distinto en un momento dado. El príncipe, un niño recién nacido, está enfermo, los doctores le desahucian, la ciencia no puede hacer nada por él, y esa reina, que en principio era perseguidora de los cristianos y perseguidora de la religión, acude al santo para que el santo haga el milagro y cure a su hijo, como efectivamente así sucede, ¿no? Y entonces es un estudio, una reflexión sobre la manera en que la religiosidad puede estar perseguida, en la cual Dios tiene una situación en la sociedad bastante mala, porque mucha gente no la acepta, pero en último extremo, cuando llega el momento de la angustia, no puedes dirigirte al rey, no puedes dirigirte al presidente de la República, ellos no van a arreglar tus problemas, únicamente Dios te puede curar, te puede sanar. Y por último, otra comedia que me gustaría mencionar es La muralla, de Joaquín Calvo Sotelo, es una obra del año 1954, y cuenta la historia de cómo acercarse a Dios. Es una familia del bando nacional durante la guerra, tienen ahora una buena posición, han recibido una herencia cuantiosa, se han hecho ricos, hasta que el cabeza de familia se entera que esas posesiones que les han llegado les han sido arrebatadas a una familia del bando de los perdedores. Y entonces, aunque aquello tiene, por supuesto, una validez legal, pero él considera que está privando a una familia de unos bienes que eran suyos y decide devolver esa riqueza. Y entonces entra en el conflicto, su familia no quiere que devuelva esa riqueza, los amigos le aconsejan que no lo haga, y entonces él, desesperado, pues recurre a su director espiritual, recurre a un sacerdote y le dice: padre, tengo este problema de conciencia, tengo una riqueza que no es mía, quiero devolverla, mi familia no quiere, ¿qué debo hacer? Y entonces el sacerdote le dice: ¿por qué me preguntas a mí? Yo solo soy un pobre mortal, poco consejo te puede dar, pregúntale a Dios, que para eso está. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la oración. Eso es lo que debes hacer. Este personaje se recluye durante varios días en su habitación, tiene una serie de conversaciones con Dios, por decirlo así, a través de la oración. Es una obra en donde se exalta el misticismo y al final pues sale con la respuesta correcta, devuelve aquellas riquezas que no eran suyas, pide perdón a aquellos a los que había despojado de estos bienes, y se enfrenta con todo valor a la sociedad, incluso a su propia familia, para defender aquello que cree, porque es lo que Dios le ha dicho, lo que Dios le ha comunicado. Se podrían contar muchísimos más ejemplos de cómo Dios está presente en la vida de los hombres y cómo esto se ha traducido en el teatro. Es un tema que está todavía por estudiar y sobre el que se podrían decir muchísimas cosas. Invito a todos a que lean teatro, a que vayan al teatro y busquen esas obras, que las hay magníficas, en donde se nos habla de Dios, se nos habla de la Virgen, se nos habla de los santos en las comedias hagiográficas, y de alguna manera se lleva a la escena esa religiosidad que todos necesitamos y que todos vivimos.